Muy buenos días, amados. Qué bueno vernos en esta preciosa mañana. Es un regalo que tenemos de parte del Señor. Y sabemos que el gozo de esta reunión no es la alabanza, no son los cánticos, no es la música, no es la reunión en sí. El gozo nuestro es el Señor. Él es la fortaleza de nuestras vidas y no perdamos de vista lo que el Señor desea hacer todos los días en cada uno de nosotros. Cuando el hombre quedó destituido de la gloria de Dios, el hombre quedó totalmente incapacitado para reconocer y para ver a Dios. Pero aconteció algo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Dios nos estaba llevando de regreso. Y en la cruz del Calvario Dios no solamente estaba proveyendo su justicia para ser librados de la ira venidera, sino en la cruz del Calvario Dios estaba proveyendo los ojos para ver, los oídos para oír y el corazón para entender. Porque nos proveyó la vida de su Hijo de una manera especial. Y cuando Dios abre las Escrituras de una manera especial, nos va llevando a ver lo que antes no veíamos. Durante mucho tiempo, al escudriñar las Escrituras, queríamos ver personajes, queríamos narrar acontecimientos, queríamos ver las proezas que habían sucedido en medio de las cosas allí narradas, pero estábamos lejos de poder entender que detrás de cada una de esas situaciones allí narradas y detrás de cada una de las personas que allí Dios escogió, lo que Dios quería era dejarnos ver su corazón, dejarnos conocer su propósito y llevarnos a entender lo que ahora por gracia el Señor está alumbrando. Y entienda esto, es por gracia y no hay jactancia para eso. Si en algún momento podemos ver algo, no lo logramos nosotros, fue la obra de Dios en cada uno de nosotros. Por eso no nos podemos llenar ni de jactancia ni de desprecio. De jactancia creyendo que no lo hemos ganado, y de desprecio cuando vemos a los que no han visto y nos vemos en una mejor posición. Cuando vemos esa gracia que ha provisto de parte de Dios que veamos, lo único que hace el corazón es caer quebrantado. Señor, tanta bondad sobre nuestras vidas. Va conmigo por favor al Salmo 117. Salmo 117. Continuamos estudiando acerca de la fidelidad de Dios, que hemos venido estudiando durante varias semanas de una manera tan especial. Y ahora el título de la enseñanza esta mañana es: la fidelidad de Dios es eterna. Y dice el Salmo 117, que es el salmo, o tal vez el capítulo más corto que vamos a encontrar en la Biblia. Pero corto no quiere decir que no sea profundo. Corto no quiere decir que no tenga una realidad incomparable de parte de Dios para nuestras vidas. Se dice que el Salmo 117 no solamente es un salmo corto, sino que es un salmo de los que está ahí ubicado como en el corazón de la Biblia, como en todo el centro de todo el mensaje de Dios. Y dice Salmo 117: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. En esta versión dice: y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya.
Y se la quiero leer también ahí en la versión de las Américas, que es de donde tomamos el título para la enseñanza esta mañana. Dice: alabad al Señor, naciones todas, alabadle, pueblos todos, porque grande es su misericordia para nosotros y la fidelidad del Señor, ¿cómo es? Eterna, no se desvanece, no deja de ser. Aleluya. De manera que ahora que cantábamos y que nosotros en algún momento de nuestro caminar como creyentes, cuando nuestra vista era demasiado corta para poder entender las cosas que Dios había dispuesto, y en algún momento del recorrido asumimos que cada vez que se hacía música, entonces la música se repartía como en dos grupos. Entonces llamábamos a una parte de la música, la que era así como más tranquila, como más pausada, ¿sí? La llamábamos adoración, ¿sí? Y cuando había alguna canción que era más alegre, más movida, más rítmica, entonces a esa canción le llamábamos alabanza, ¿sí? Y entonces nosotros estábamos convencidos de que adorábamos a Dios cuando hacíamos esa música quieta, y que cuando hacíamos esa música más movida, entonces alabábamos a Dios. Y entonces tuvimos un tiempo de adoración y alabanza, pudiésemos expresar con nuestros labios, ¿cierto? Hasta que Dios va abriendo el entendimiento de nuestro corazón y nos va llevando a entender que ni la adoración ni la alabanza tienen que ver con música, ¿cierto? Y es fácil decirlo, pero necesitamos la luz de Dios, que Dios nos dé la gracia de poder entenderlo y de ser alumbrados con esa ¿qué? Con esa realidad. La adoración se decía que tenía que ver con cantar sobre lo que Dios es, y la alabanza, cantar sobre lo que Dios hacía, sobre las obras de Dios. Pero cuando vemos la luz progresiva que Dios va trayendo a través de las Escrituras, vemos que todo lo que nosotros vemos por partes, Dios lo ve como una sola unidad. Y que Jesús, cuando estuvo delante de la mujer samaritana, le dijo: el tiempo es ahora, donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, ¿sí? Pero él se estaba refiriendo a lo que iba a acontecer en la vida de aquellos donde él iba a ser instalado, porque la adoración no surge de ninguna actividad humana, la adoración surge de la manifestación de la vida de Cristo. Solo cuando la vida de Cristo emana de nuestras vidas hay adoración. Por lo demás hay música, por lo demás hay cánticos, por lo demás hay actividades, pero la única forma de que haya adoración es que lo que suba delante de Dios sea el olor a Cristo. Por eso Él es la dulce fragancia que sube en nosotros hasta Dios. De manera que si Cristo de manera permanente vive en nosotros, nosotros fuimos llamados a tener una vida de adoración, ¿cierto? Porque todo el tiempo Jesús no va y viene, no es que por la mañana está lleno de Jesús, por la tarde Jesús como que se fue de su vida, por la noche Jesús regresa, no. Jesús vino a ser morada por su Espíritu en nosotros, y eso habla de algo permanente, de algo que no sucede por espacios. Hay espacios para nosotros emocionales que son diferentes, pero Jesús siempre está ¿qué? Presente cuando vino a nuestras vidas. De manera que la adoración emana de la manifestación de la vida ¿de quién? De Cristo. Solo hay adoración cuando hay olor a Cristo. Y la alabanza habla de las obras de Dios. ¿Y cuál es la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros? Sino formar
a Cristo en cada una de nuestras vidas. Y la alabanza se produce, normalmente la alabanza nosotros la relacionamos con momentos de victoria, con momentos de triunfo, con momentos donde sucedió el milagro, donde sucedió esa circunstancia sobrenatural, ¿sí? Y tal vez eso me llevó fue a un momento de mucha alegría por el beneficio que había recibido. Pero la alabanza solo se produce cuando Dios nos hace conscientes del beneficio eterno que ha dado a nuestras vidas. Y el beneficio no tiene que ver con un milagro. Todas las cosas que Dios hace son externas, son pasajeras. Dios te ha sanado y has vuelto a enfermar. Dios levantó a Lázaro de entre los muertos y Lázaro se volvió a ¿qué? A morir. Eso que aconteció pasó y dejó de ser. Pero mis amados, cuando Cristo vino a habitar en nosotros no pasó, no dejó de ser. Es más bien, fue lo que nos hizo ser eternamente y para siempre de una manera extraordinaria. De manera que la adoración sale de la vida de Cristo en nosotros y la alabanza de ese Cristo formado en nosotros y de ese Cristo que Dios cada día está estableciendo en cada una de nuestras vidas. Y dice ese salmo: alabad al Señor naciones que todas, alabadle que pueblos todos. Y nos deja ver el deseo de Dios para cuántos de los seres humanos, para toda la que, para toda la humanidad, porque Dios nos ha manifestado su grandeza en su humillación. Filipenses 2:5 en adelante, donde nos deja ver cómo Él, siendo Dios, se despojó de esa condición de Dios y cómo, tomando la forma de hombre, se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz, ¿sí o no? Y dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. De manera que la grandeza de Dios nos fue dada a conocer en su humillación, en la forma en cómo entregó su vida de una manera especial, haciéndonos partícipes a todos y cada uno de nosotros. ¿De quién? De su vida, para sacarnos, como dice la segunda parte de ahí, dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Porque allí en la cruz Dios fue propicio a la miseria en la que nosotros nos encontrábamos, a la condición en la que nosotros estábamos, en el vacío, en la muerte que había en nosotros, y nos mostró su fidelidad haciéndonos partícipes de Él mismo en esa cruz del Calvario. Lo que nos dio fue el mayor regalo y el mayor de los tesoros. Por eso hemos venido estudiando acerca de la fidelidad, y en esa fidelidad se hace necesario que conozcamos qué es la fidelidad de Dios, que entendamos esa fidelidad, que podamos ver cómo esa fidelidad de Dios se ha manifestado sobre nuestras vidas. Y veíamos la semana anterior, porque nosotros vemos desde una manera superficial, solo Dios nos puede llevar a ver profundo. Y de una manera superficial veíamos la semana anterior, en el sábado en la noche, que de lo que Dios más ha tenido que guardar a su pueblo, Dios ha guardado a su pueblo, pero de lo que más lo ha tenido que guardar en todo su transitar, no fue guardarlo del diluvio, no fue guardarlo de Faraón y su ejército, no fue guardarlo de Amán y los persas, no fue guardarlo de el gigante con el que peleó David y los filisteos, no fue librarlo de los romanos, no fue librarlo de los malos gobiernos, no fue librarlo de las crisis económicas, no fue librarlo de las enfermedades que pueden afectar el cuerpo humano. De lo que más ha tenido Dios que librar al hombre es de sí mismo. Es de lo que más ha tenido Dios que librarlo. Y hay un acontecimiento especial que no podemos perder de vista. Dios, con su poder, sacó a Israel de Egipto. Vemos cómo los últimos días antes de la salida Dios había hecho lo que para los egipcios fueron plagas,
pero para los israelitas fueron maravillas, lo que llamamos las 10 plagas de Egipto, como de una manera especial el Señor con su poder fue manifestando un juicio sobre todos los dioses de Egipto, pero en ese juicio creciente Dios fue separando a Egipto de Israel. Y llegó un momento donde los juicios tocaban a Egipto, pero no tocaban a Israel. Y no tocaban a Israel no porque Israel fuera mejor que Egipto, sino porque Dios de una manera especial había decidido mostrarle su favor. No por ser el más grande y numeroso de los pueblos, sino antes, como les dijo, porque ustedes eran el más insignificante ¿de quién? De todos los pueblos, pero por cuanto Jehová os amó, dice la Escritura. Vino el momento donde salen de Egipto, el Señor abre el mar, pasan al otro lado, salen, se cierra el mar, muere Faraón y todo su ejército, ¿sí? Y hasta ahí nosotros vemos cómo se ha manifestado el poder de ¿quién? El poder de Dios. Ellos celebraron, levantaron cántico, una vez salieron al otro lado del mar, y vemos cómo el poder de Dios los sacó ¿de qué? De Egipto. Pero para sacar a Egipto de Israel se necesitaba más que el poder de Dios. Para sacar a Egipto de Israel se necesitó la vida de Dios, que era lo que el Señor estaba haciendo en la cruz. El poder de Dios te puede sacar de un problema, de una dificultad, de una lucha, de una adversidad. De ahí te puede sacar el poder de Dios. Pero lo único que te puede librar del Egipto que ha gobernado tu corazón solo es la vida de Dios. Solo es la vida de Dios. Y eso es lo que Dios nos ha provisto eternamente y para siempre. Y es lo que Dios nos está llevando a ver, porque si no lo vemos, entonces en el desierto donde Dios nos está llevando a despojarnos de nosotros para revestirnos cada día más de Él, estaremos siempre demandando lo que ofrecía Egipto y estaremos despreciando lo que nos da ¿quién? Lo que nos da Dios. Ellos, no sé hasta qué punto el ser humano se vuelve inconsciente en su caminar y hasta qué punto la inconsciencia o la ceguera del hombre hace que el hombre vea como apreciable lo que no es apreciable en la vida del ser humano. Después del juicio de Dios sobre Egipto, ¿cómo había quedado? ¿Cómo había quedado la nación de Egipto? Egipto había quedado en ruinas. Durante los meses de las plagas cada vez habían quedado en ruinas todas las cosas y aún había quedado en ruinas todo Egipto y su poderío. Ahora, Israel no reconocía en qué estado había quedado Egipto para estar anhelando volver a ¿dónde? A Egipto. Mis amados, la única manera de que el mundo sea atractivo para nosotros es por causa de la ceguera. Porque cuando no vemos a Dios y no hemos visto a Dios, el mundo se vuelve atractivo con todo y no vemos la ruina que hay en el mundo y pensamos que el mundo puede suplir, y eso ocurre al hombre caído. Por eso el Señor nos trajo, y dice la Escritura, nos pasó de muerte a vida, para que ahora podamos ver lo que no habíamos lo que no habíamos visto, para que podamos ver cómo en el monte de Dios nos ha sido provista una vida, que es la que Dios nos está llevando a a valorar, porque en todo siempre Dios ha manifestado la muerte y la resurrección que iba a afectar la vida del ser humano. Cuando vino el diluvio, en el diluvio hubo muerte y en el diluvio hubo resurrección. Recuerde que Noé no fue guardado por causa de Noé. Noé fue guardado por causa de la simiente prometida. Dios, que estaba conservando en el arca no simplemente la vida de 8 personas, estaba conservando una promesa hecha para que un día se cumpliese lo prometido por Dios y viniera de la descendencia, como le dijo a la mujer allá en Génesis 3:15, que de la simiente suya
vendría uno que destruiría la simiente de la serpiente, la simiente de Satanás. Y vemos que allá en el diluvio hubo muerte, el juicio trajo muerte, pero el arca trajo esperanza. En cierta manera había muerte y ahí mismo había ¿qué? Resurrección. Porque lo que trajo el final a algo dio la oportunidad de que hubiera un nuevo comienzo. ¿Qué hubo después del diluvio? Un nuevo comienzo. Pero si ese nuevo comienzo en nuestras vidas no es obrado por Dios, entonces nos va a acontecer lo de Noé. ¿Dónde terminó Noé? Nuevamente manifestando la perversión de su corazón. Por eso el nuevo comienzo en nuestras vidas no es un nuevo comienzo de hombre, no es un nuevo comienzo hecho por la mano del ser humano, es un nuevo comienzo hecho por la naturaleza de Dios puesta en nuestras vidas. Por eso dice la Escritura: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es un inicio hecho por Dios y es una nueva criatura provista por Dios. Por eso Dios no vino a reformarnos, Dios vino a hacer absolutamente todo nuevo dentro de cada uno de nosotros. En el tiempo de Esther, aunque se dice que el libro de Esther no tiene un lenguaje religioso, el libro de Esther es un libro que en la Biblia nombra a Dios, pero es un libro en que cada página huele a Dios. Porque allí, cuando se levantó un edicto para destruir al pueblo de Dios, y los edictos de los medos y de los persas eran irrevocables, una vez se firmaban, se tenían que cumplir. Pero en medio de todo eso, Dios guardó la vida ¿de quién? De su pueblo. Y cuando pasó ese juicio, ¿sí?, de una manera particular, Dios dejó ver cómo para ese pueblo era como un nuevo nacimiento, como un resurgir de nuevo. Cuando había un edicto que decía que todos debían de morir, Dios les permitió conservar conservar la vida. Pero mire lo hermoso de esto: cuando Dios manifiesta su vida y su misericordia, Naamán tiene que morir. Naamán no, Amán. Amán, que era el que quería la muerte del pueblo ¿de quién? De Dios. Cuando la vida de Dios se manifiesta, Amán tiene que morir. ¿Y sabe qué? Porque Amán, ¿qué buscaba? Su propia gloria. Amán soñaba con recibir los honores del rey. Amán soñaba con que lo pasearan en un caballo. Amán soñaba que le pusieran las mejores ¿qué? Vestiduras. Era lo que Amán soñaba para él. Pero cuando la vida de Dios se manifiesta, ¿quién tiene que morir? Amán. Y cuando la vida de Dios se manifiesta, ¿quién más tiene que morir? César. Si la vida de Dios se manifiesta en mí, César tiene que morir. Porque César, como Naamán, quiere una gloria terrenal, pero una gloria terrenal que solo manifiesta la perversión de su corazón. Y Amán tiene que morir, tiene que ser despojado de lo que busca para ser revestido. Hay uno solo al que Dios quiere vestir de gloria. Y en ese que Dios quiere vestir de gloria, ese no es tu nombre. Filipenses 2, vaya conmigo allí 9. ¿A quién es el único que Dios quiere vestir de gloria? A su Hijo Jesucristo. ¿Y cuándo te viste de gloria a ti? Cuando el vestido que pones, si así lo pudiéramos decir, en ti es Cristo. Si el vestido que Dios pone en ti es Cristo, ahí es donde Dios te viste de gloria, aunque no tuvieras ninguna posesión sobre la faz de ¿qué? Sobre la faz de la tierra. Filipenses 2:9 dice: por lo cual también, ¿quién? Dios le exaltó hasta lo más alto. O sea, realmente, ¿a quién Dios quiere exaltar? ¿A Eduardo? ¿A Camilo? ¿A Nancy? ¿A Dolly?
¿A quién quiere Dios exaltar? Solo a Cristo. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de quién, de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿A quién quiere vestir Dios de honores? ¿A César o a Cristo? A Cristo. Por eso cuando Dios pone a Cristo, Amán tiene que morir, César tiene que morir, ¿cierto? Y ese no es un proceso fácil, porque si hay algo que nosotros no deseamos soltar, es nuestra propia vida. Y eso es lo que más difícil hace la vida cristiana. Pero bendita sea la gracia de Dios, que Él es el que está obrando eso en nosotros. Lo que es imposible, ¿para quién? Para nosotros. Porque ¿qué es lo que Dios ha reconocido a través de toda la Escritura? Única y exclusivamente la vida ¿de quién? La vida de su Hijo. Cuando nosotros a veces creemos que lo que necesitamos es trabajar mucho para Dios, ¿cierto? Y cuando hacemos muchas actividades nos sentimos que trabajamos mucho para Dios. Y el asunto es que un día se presentarán delante de Dios muchos que trabajaron muchísimo. Y el Señor los va a mirar y les va a decir: nunca los conocí. Porque el ser humano creyó que su mucho esfuerzo era lo que lo hacía aprobado delante de Dios. Y Dios lo único que quería encontrar en nosotros y hallar en nosotros fue el único tesoro que depositó en nuestras vidas: la vida de Cristo. Por eso el único deseo de la iglesia tiene que ser Cristo. Cuando Cristo aparece, mis amados, los deseos de gloria terrenal mueren en nuestro corazón, mueren. Esto no es compatible con el mundo, porque el mundo hoy nos siembra que para ser alguien usted tiene que hacerse un nombre, usted tiene que hacerse de riquezas, usted tiene que hacerse de fama, ¿sí? Y lo vemos esta semana en un estudio que hacíamos. Les compartía algo a los hermanos y le decía: mire lo que valora el mundo y es contrario a lo que valora Dios. Para el mundo las personas valen por lo que tienen, ¿sí? Miremos nada más las elecciones. Si una persona sacó muchos votos, esa persona se volvió muy importante. Pero si esa misma persona no hubiera sacado los votos que sacó, era un cero a la izquierda. O sea, ¿realmente la persona vale o valen los votos? Ah, bueno, entonces la que le dio valor fueron los votos. Y nos ha pasado a muchos de nosotros. Cuando alguien tenía dinero, le teníamos respeto. Y el día que ese alguien perdió su dinero, ya no le tenemos respeto. Entonces, ¿respetábamos a la persona o teníamos respeto era por el dinero que tenía? Y nos damos cuenta cómo nosotros valoramos una cantidad de ¿quién? Una cantidad de cosas. Al que tiene títulos le hacen venias. Por allá, no sé si alguno recuerda, hubo un ciclista que fue el primero como que en completar, haber ganado 5 de las grandes carreras del mundo, del Tour de Francia, España, la Vuelta a Italia. Pero unos años después era uno de los hombres contratados por las marcas y todo eso, y representaba mucho. No recuerdo el apellido del ciclista, pero fue muy famoso. Pero después de unos años comprobaron que las carreras las había ganado estando dopado, utilizando sustancias que le dieron una mayor capacidad, y entonces lo despojaron de sus títulos. Y el día que lo despojaron de sus títulos, todas las empresas y las marcas que lo tenían como referente le cancelaron los contratos. Hoy en día sigue vivo, pero es un cero a la izquierda. La gente lo pasa y lo mira. Cuando lo veía con los títulos que tenía, qué respeto de ese ciclista. Nadie ha ganado. Pero después de que lo despojaron de los títulos porque los había ganado fraudulentamente, entonces ahora la gente pasa y lo mira con desprecio. Ah, qué pesar de ese. Entonces fíjese cómo valora el mundo de las personas: por lo que tiene, por lo que logra, por lo que alcanza. ¿Y qué dijo el Señor? No será entre vosotros así. No será entre vosotros así. El valor que tenemos nosotros en Cristo no es por lo que tenemos exteriormente. El valor
es por lo que ahora habita interiormente en cada uno de nosotros. Lo que hace valiosa la vida de una persona en la iglesia del Señor Jesucristo es aquel que habita dentro de esa persona. Lo que ha hecho que tu vida sea valiosa a los ojos de Dios es la vida de Cristo. Leí algo que me llamó la atención en estos días, porque son de esas frases que chocan con las frases que nosotros repetimos como creyentes, pero que muchas veces parecen buenas, pero muchas veces son un veneno al corazón, ¿cierto? Porque alguien decía: Dios me ama como soy. Es que Dios me ama como soy. Entonces alguien lo miró y le dijo: Dios no te ama como eres, porque Dios no puede amar lo perverso, Dios no puede amar lo corrupto, Dios no puede. Cuando Dios te ama porque lo que ve en ti es la vida de su Hijo. Por eso la palabra de Dios dice que ¿dónde nos hizo Dios receptores de su amor? Cuando nos dio la vida ¿de quién? De su Hijo. Sobre quien no está la vida del Hijo, dice la Escritura, lo puede buscar en su Biblia y leerlo, dice que sobre ese lo que reposa es la ira de Dios. Entonces, ¿Dios me ama como soy? No, Dios lo que ama es lo que Él ha puesto de Él en quién, en mí. Y eso es lo que me ha manifestado el amor de quién. Y entonces eso me lleva a no seguir insistiendo en cómo yo soy, sino en rogar al Señor que sea Él cada día más en mí. Señor, ayúdame a morir a mí, ayúdame a morir a mis formas, ayúdame a morir a mis gustos. Y a uno a veces le dan arrebatos de hacer muchas cosas, ¿cierto? A veces me levanto con ánimos de ponerme a hacer en la iglesia una cantidad de cosas y después me pongo a orar y allá en el lugar secreto el Señor me las desbarata todas y dice: ¿por qué quieres volver de donde estoy sacando? ¿Quieres volver al activismo? ¿Quieres volver a las estrategias humanas? ¿O quieres venir hacia donde te estoy atrayendo? Hacia mí, que es hacia donde Dios nos está atrayendo. Y cuando Él nos trae hacia su corazón, no estamos deseosos de correr a hacer cosas. Cuando nos atrae a su corazón, estamos deseosos de correr a hacer su voluntad, que es diferente. Su voluntad. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? Que haga Señor. De manera que dice Efesios capítulo número 1, 9. Ahí me la ponen en una versión que traje que se llama Al Día, versión al día. Efesios capítulo número 1, versículo número 9 en adelante. Dice esta versión: Él, y mire, todo inicia con Dios. Si Dios no lo alumbra, no lo podemos ver. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Verso 10: para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de ¿quién? Para la alabanza de su gloria. Y empieza diciendo el versículo 9: Él nos hizo conocer. Él nos hizo conocer eso que no conocíamos, eso que no sabíamos, eso que no habíamos visto. Dios nos lo ha sacado a luz por su Espíritu. ¿Qué dice la Escritura? Que aún el Espíritu de Dios es el que escudriña lo profundo de ¿quién? ¿Quién conoce lo profundo de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Y quién es el que revela todo el propósito de Dios? El Espíritu de Dios. Nosotros no podemos ver si el Espíritu de Dios no es el que nos muestra cosa que ojo no vio,
ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y cuando nosotros leímos con nuestro entendimiento eso de que cosa que ojo no vio, oído no oyó, ni ha subido en corazón de hombre, entonces nosotros vimos una lista de cosas, pero terrenales. ¿Qué vimos los seres humanos cuando vimos esa lista? Claro, es que yo no había visto la casa que Dios tenía preparada para mí, ¿cierto? Algún predicador alguna vez decía lo siguiente, decía que el cielo estaba lleno de bodegas, llenas de cosas que los hijos de Dios no habían reclamado, ¿sí? Cuando yo vengo a las escrituras, pues no encuentro esa bodega por ninguna parte, no encuentro ese o esa proposición de parte de Dios para ninguno de nosotros. Encuentro que todo lo que Dios ha provisto y que lo que nos ha sido tan difícil ver es a Cristo, donde Dios nos proveyó todas las cosas. Y dice acá que eso que el ojo natural no podía ver, porque el ojo natural puso la mirada en las cosas ¿qué? Terrenales. ¿Cuándo se siente una persona bendecida sobre la faz de la tierra? Sí. Se siente bendecida cuando tiene cosas, se siente bendecida cuando le llegan regalos, se siente bendecida cuando tiene logros, ¿sí? Pero en la Biblia eso no se llama bendición, en la Biblia eso se llama, ¿cómo se llama? Añadidura, ¿sí o no? De manera que la añadidura, ¿sí o no? ¿Usted ha visto que en los cuerpos nuestros están llenos de añadiduras? ¿Sí o no? Si usted mira las uñas de las damitas y hoy también las de los hombres, usted ve que ahí en sus uñas tiene añadidura. Ahí se echa una pinturita para que le vean. ¿Sí o no? Eso es una añadidura. Otros tienen tinturado el cabello. Eso es, ¿pertenece al cuerpo? No, pero se lo puso ahí al cuerpo. ¿Sí o no? Con las gafas ve un poco mejor, pero son añadidura, ¿sí o no? Los aretes que tiene ahí colgaditos, la cadena que tiene en su cuello es una ¿qué? Añadidura. Y lo más triste o a la conclusión más tonta a la que podemos llegar es creer que esa añadidura hace parte del cuerpo. No. Y como hemos puesto tanto el corazón en la añadidura, a veces nos duele, ¿sí o no? El cuerpo se afecta y nos duele, pero a veces se nos afecta la añadidura y nos duele. Pero nos damos cuenta cuánto valor le damos nosotros a las ¿qué? A las añadiduras. Y las volvemos como si fueran parte del ¿qué? Como si fueran parte del cuerpo. Es más, las añadiduras son tan poca parte del cuerpo que el día que lo entierren no lo van a enterrar con su cadena de oro, ¿sí o no? Le van a poner lo más ordinario para que se pudra juntamente con su cuerpo, para recordarle que eso no tenía ¿qué? Para recordarle que eso no tenía ¿qué? Valor. Él nos hizo conocer el misterio de ¿quién? De su voluntad. ¿Y cómo nos hizo conocer el misterio de su voluntad? Dice que lo que había establecido como un propósito de antemano. ¿Y dónde estableció ese propósito? Desde antes de la fundación del mundo. Dice el verso 10, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. ¿Y cuándo se cumplió el tiempo de Dios? Cuando Jesús vino a la cruz del Calvario. Ahí se cumplió el tiempo. ¿Y qué iba a hacer Dios? Reunir todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. ¿Dónde? En una persona, no en un lugar, sino de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. Y mire lo hermoso, todos nosotros habíamos quedado destituidos de la gloria de Dios, y la única forma de ser regresados otra vez a la unidad con Dios es que se cumpliera lo que Dios había prometido, que su hijo ¿qué? Que su hijo viniera, porque todos en Adán habían sido muertos, pero todos en Cristo han sido ¿qué? Vivificados. La muerte a la que se refiere allá en Génesis dice que el día que de él comas ciertamente morirás, y la palabra morirás ahí corresponde a separación.
El día que de ese árbol comas, quedarás separado ¿de quién? De Dios. Y la única forma de que el hombre pudiera volver a ser unido a Dios era por medio de la vida de su Hijo. Por eso el Señor dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo por medio de Cristo. Hay un solo reconciliador, hay uno solo que te une nuevamente ¿a quién? A Dios. No hay pastor, no hay apóstol, no hay profeta, no hay ministro de alabanza, no hay nadie que te pueda unir a Dios. ¿Solamente quién? Solamente Cristo. Es el único provisto ¿por quién? Por Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida? Qué hermoso. Porque es precioso entender la reconciliación, pero esa reconciliación nos lleva a disfrutar una vida que nos ha sido ¿qué? Que nos ha sido provista, ¿sí? Dice ahí de una manera particular en esa misma porción, en el verso 11, Efesios 1, 9, 11, que en Cristo, ¿en quién? En Cristo fuimos hechos ¿qué? Herederos, ¿sí? Nuevamente, si lo miramos desde el lenguaje terrenal, pensamos en herencia de cosas ¿qué? Materiales, ¿sí? Cuando un padre sobre la tierra deja herencia sobre sus hijos, entonces decimos que le dejó tal vez un carro, que le dejó tal vez una finca, que le dejó tal vez una empresa, y podemos ir a otras cosas, que tal vez le dejó una enseñanza, que tal vez le dejó una tradición, que le dejó muchas cosas, pero todas esas cosas son externas, y muchos recibieron una herencia de esas, y con el paso de los días la herencia se acabó y la herencia se terminó. Pero cuando el Señor habla de herencia, la herencia que Él nos dejó, no está hablando de cosas externas. Todo se deteriora con el tiempo, todo se desgasta, pero la única herencia que antes cada día está más floreciente y más gloriosa en cada una de nuestras vidas es la que nos dio Dios. ¿En la vida de quién? En la vida de su Hijo. Dice Primera de Pedro 1:3. Acompáñame allí, Primera de Pedro 1:3. Dice de manera muy especial, Primera de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ese es el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, nacer de lo alto, nacer por el poder de Dios, nacer de nuevo porque la vida de Dios vino y fue depositada en nosotros. Y dice, ¿qué fue lo que hizo posible esa vida nueva? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4. Ahora, ¿a qué nos dio acceso esa resurrección? Dice el verso 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y dice las características de esa ¿qué? De esa herencia, que no tiene que ver con cosas materiales, que no tiene que ver con tradiciones, que no tiene que ver con enseñanza de hombre, sino que tiene que ver con un depósito. Salmo 16:5, de antemano el Señor le dejó a ver al salmista cuál era la herencia provista por Dios, ¿sí? Muchos están preocupados, ¿qué le dejaré a mis hijos? Otros quedaron tristes porque sus padres no les dejaron nada. Mis amados, si ya fuiste puesto en Cristo, ¿qué más necesitas? Si ahí está toda la herencia que necesitabas. En el Salmo 16:5, mire esta porción, lo hermosa y lo sublime. ¿Cuál es la herencia nuestra? Jehová es la porción de mi herencia. Cuando Dios nos hizo herederos, no nos hizo herederos de cosas, nos hizo herederos de Él mismo, de su vida, de su naturaleza, de su aliento. Todo lo demás pasa y se desvanecerá, pero esta herencia es incontaminada, como leíamos ahora, incorruptible e inmarcesible.
Ahora le pregunto, muchos tuvieron herencia y la herencia que recibieron, otros se la robó. La pregunta es, esta herencia dada por Dios, ¿quién te la puede quitar? ¿Quién se la puede robar? ¿Quién te puede despojar de ella? ¿Absolutamente qué? Absolutamente nadie. Va conmigo a Juan 17:3, una porción muy conocida. Juan 17:3, conocida como la oración sacerdotal en Juan, y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has ¿qué? A quien has enviado. Y es muy especial, es muy bonito, pero necesitamos que Dios de una manera especial nos lo deje ver y abra nuestros ojos a esta realidad. Porque dice acá, primero, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Porque nosotros tenemos un concepto. La mayoría de las personas, aún creyentes, con los que uno habla, muchas veces les pregunta: bueno, ¿y qué es la vida eterna? Y muchos dicen: bueno, lo que pasa después de que uno se muere. Uno se muere y de ahí para allá empieza la vida eterna. Y muchos lo definen de esa manera, ¿cierto? Pero eso no es la manera en cómo Dios lo definió, ni la manera en cómo Dios lo dispuso. Empezamos leyendo ese Juan donde dice: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Primera de Juan 1:2. Y esta es la vida eterna. Y en primera de Juan 1:2 está definida con claridad. La vida eterna no es lo que pasa en un ser humano después de que se muere. ¿Sí está claro? No es lo que acontece, no es lo que va a ocurrir después de que te mueras. Eso no es la vida eterna. Dejamos la existencia en este mundo y pasamos a la eternidad, pero esa no es la vida eterna. Primera de Juan 1:2 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Y qué más dice ahí? La cual estaba ¿con quién? Y se nos manifestó. ¿Quién estaba con el Padre y se hizo carne para manifestarse en medio de nosotros? De manera que, ¿cuál es uno de los nombres de Jesús? De acuerdo a este versículo. ¿Cuál es uno de los nombres de Jesús de acuerdo a este versículo? Voy a esperar que lo piense ahí un segundito. ¿Ya lo ubicó? Le va a ayudar pues. Uno de los nombres de Jesús es la vida eterna. Ahí dice: la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿Sí o no? Entonces la pregunta es: ¿qué es la vida eterna? ¿Lo que pasa después de que te mueres? No. La vida eterna es cuando Jesús sucede en ti. Eso es la vida eterna. Cuando aquel que es la vida eterna sucede en ti. Ahora vamos entendiendo un poco a Juan 17:3. Y esta es la vida ¿qué? Eterna. ¿Sí? Y es muy importante que Dios nos dé la gracia de irlo entendiendo, ¿sí? De irlo asimilando en nuestro corazón. La vida eterna es cuando Cristo sucede en ti. Por eso hay gente, dijo el Señor: deje que los muertos entierren a sus muertos, refiriéndose a gente que tiene existencia, pero gente en la que la vida de Cristo no está en él. Y hay gente hoy en día que tiene existencia y juntamente con la existencia tiene vida eterna, porque la vida eterna vino a morar en ¿quién? La única manera de tener vida eterna es que la vida eterna esté en mí. Y esa vida eterna se llama Cristo.
Va conmigo a Mateo 19, 16. Porque allí aparece una buena pregunta. ¿Sí? Una buena pregunta. ¿Qué es lo que tiene que suceder en nosotros para que tengamos vida eterna? Lo que tiene que suceder en nosotros es Cristo. Eso es lo que tiene que suceder. Y para que suceda Cristo en nosotros, no hay intervención humana. ¿Es la obra de quién? La obra de Dios en nosotros. No olvide, el único que pone a Cristo en nosotros es Dios. Nadie más. De manera que el único que puede realmente decirnos, hoy has nacido de nuevo, ¿es quién? Es el Padre. Porque no olvidemos, el Padre siempre nos toma y nos lleva ¿a dónde? A Cristo. Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. De manera que el único que nos lleva a Cristo es ¿quién? El Padre. Así que si usted estaba contento y se había echado vanaglorias de llevar a alguien a Cristo, imposible. El único que lo puede hacer es ¿quién? Es Dios. Por eso no hay lugar para la vanagloria. Y dice Mateo 19, 16, el encuentro que el Señor tiene con un joven rico, pero que, como lo expresa Mateo 19, 16, nos lleva a entender cómo pensamos los seres humanos y del pensamiento que tenemos que ser sacados. Porque dice Mateo 19, 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. Y miren la pregunta que dice, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder tener la vida qué? Porque así lo pensamos, ¿cierto? Y entonces pensamos que la oración hace posible la vida eterna en nosotros. Pensamos que el congregarnos hace posible la vida eterna en nosotros. Pensamos que las lecturas bíblicas hacen posible la vida eterna en nosotros. Y lo único que hizo posible la vida eterna en nosotros fue el sacrificio en la cruz del Calvario. Fue lo único que hizo ¿qué? Posible esa vida en nosotros. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué estaba considerando el joven rico? Sus obras. Estaba considerando su esfuerzo, tal vez su diligencia para obedecer los mandatos, para someterse a las escrituras, para conocer lo que ellas decían. Pero no hay ningún esfuerzo humano que califique al ser humano para ser presentado como justo delante de Dios. Ningún esfuerzo, no importa cuánto te esfuerces en obedecer las escrituras, ningún esfuerzo humano te hace justo delante de ¿quién? Delante de Dios. Y ahora el Señor viene y le dice a este hombre, anda, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Sí? Y la puso muy difícil ¿qué? El Señor. ¿Por qué razón? Porque el Señor confrontó un tesoro que tenían los judíos en su corazón y que muchas veces nosotros también lo manejamos. Lo que ocurre es que a veces, pocas veces lo vemos en nosotros mismos. No olvidemos que para un judío tener riquezas y que le fuera bien, para ellos era igual a ser aprobado por Dios. Entonces para el judío, para aquel joven, se le desbarató la base donde estaba puesta. Porque como me está yendo de bien y como estoy yo lleno de añadidura, ¿y cómo así que me tengo que despojar de todo eso para seguir a quién? Al Señor. De manera que muchas veces nosotros caminamos así. Nosotros caminamos pensando que si nos está yendo bien es porque la aprobación de Dios está sobre nuestras vidas. Y si nos está yendo con dificultades, pensamos que es que la desaprobación de Dios está sobre ¿quién?
Y entonces tratamos de buscar qué cosas hacer para obtener la aprobación de ¿quién? La aprobación de Dios. Ahora, ¿qué bien haré para tener la aprobación de Dios? No hay bien alguno con el que yo pueda lograr la aprobación de ¿quién? La aprobación de Dios. Más bien el Señor, porque aquí pareciera de primera lectura, ¿sí? La respuesta del joven rico al Señor fue cuando le dijo: los mandamientos has guardado, ¿cierto? Y el joven rico de una vez dijo: amén, todos ellos desde mi juventud. O sea, eso no es nuevo, toda la vida me he esforzado. ¿Por qué? Por obedecerlos, ¿sí? Va un momentico conmigo a Romanos 9:30, porque esto confronta una realidad. Una realidad tremenda en nuestro corazón. Romanos 9:30, ¿sí? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Y miren lo hermoso, ¿tras qué iba Israel? Tras una ley de justicia, pensando que si lo hacían iban a obtener la aprobación de ¿quién? La aprobación de Dios. Y eso empezó a chocar con sus corazones cuando se dieron cuenta que gente que no estaba obedeciendo la ley de Dios estaba siendo rescatada ¿por quién? Por Dios. Estamos entendiendo lo que Dios obra en el corazón para salvar. No estamos diciendo que una vez Dios te salva, entonces vivas como te parece. No, la vida de Dios en ti va a producir la manifestación de esa vida, y esa vida va a producir verdadera transformación en nuestro corazón. Y a veces nosotros nos confiamos que porque obedecemos los mandamientos, que porque nos congregamos, que porque somos parte de un ministerio, que porque diezmamos y ofrendamos, y nos apoyamos en ese bien para sentir seguro que nuestro corazón. ¿Pero con quién tropezaron ellos? Con Jesús. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a este hombre, a este joven rico? Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. ¿Dónde tenía su corazón el joven rico? De manera que el Señor, más que llevarlo a que perdiera todo lo que tenía, era a que su corazón perdiera todo aquello a lo que estaba anclado. La seguridad del joven rico era: si me está yendo bien y estoy siendo prosperado, la aprobación de Dios está ¿sobre quién? Sobre mi vida. Y el Señor lo iba a sacar de eso donde él tenía puesto su corazón, y donde tenía puesta ¿qué? Su vida. De manera que ¿con quién tropezó Cristo? La Escritura dice que la piedra con la que tropezaron los religiosos y ahora con la que está tropezando el joven rico fue Cristo. Y tropezaron porque lo que Cristo les estaba dando a conocer no correspondía a aquello a lo que ellos tenían su esperanza. ¿Y puesto qué? Y puesto su corazón. Una cosa te falta: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz, fue lo que el Señor le dijo. De manera que no era la venta de los bienes, era renunciar al tesoro que tenía su corazón. Era renunciar al tesoro donde estaba puesto su corazón para tener el verdadero tesoro provisto por Dios, con el que Dios cubrió nuestras vidas. Y esto desbarató, arruinó, golpeó, tiró al piso todo el concepto que tenía ¿quién? ¿Cierto? ¿Qué le pareció eso al joven rico? Muy duro. Y dice que entristecido por las riquezas que tenía, se alejó. El Señor le dice a los que están escuchando: cuán difícil es que entre en el reino de Dios
los que ponen su confianza en las riquezas, en las posesiones, en lo que tienen, porque son efímeras. Hoy pueden estar, mañana se pueden ¿qué? Desvanecer, ¿cierto? De manera que los que estaban alrededor se asombraron. Mateo 19:25. Sus discípulos están mirando todo lo que aconteció con el joven rico y todo lo que está diciendo el Señor. Y cuando ellos escuchan eso, dice el verso 25 de Mateo 19, sus discípulos oyendo esto, ¿cómo quedaron? Se asombraron en gran manera diciendo: ¿quién podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. De manera que nadie puede ser salvo excepto que la salvación venga de Dios sobre su vida. Es la única ¿qué? Es la única manera. Y escuche, la salvación no es una doctrina. No somos salvos por tener la doctrina correcta, por tener la interpretación correcta de las Escrituras. La salvación no es una predicación. Escuche, una predicación no salva a nadie. ¿Es claro? Una predicación no salva a nadie, porque la salvación es una persona. ¿Y cuando una persona experimenta salvación? Cuando esa persona se manifiesta dentro de nosotros. No somos salvos por una enseñanza, por bíblica que sea, por ajustada a las Escrituras que esté. Eso no trae salvación. La enseñanza me puede explicar lo que está sucediendo, pero la salvación solo puede ser obrada ¿por quién? Por Dios. La enseñanza no reemplaza el obrar de Dios en nuestras vidas. Es algo que solamente Dios puede obrar ¿en quién? En nosotros, en nuestros corazones. Dios hizo posible lo imposible. ¿Cuándo? Cuando nos dio la vida del Cordero. Va conmigo a Éxodo 12:13. Ya vamos a terminar por esta mañana. Éxodo 12:13. Cuando vino el último juicio, y aquel día se estableció la Pascua, el Señor había dicho al pueblo de Israel, justo antes de salir de Egipto, que escogieran un cordero y que ese cordero fuera perfecto, ese animalito, esa ovejita, porque era figura del ser perfecto que iba ¿qué? A venir, era sombra. Y dice que lo inmolarían y tomarían la sangre, y con esa sangre pintarían las puertas ¿de quién? Los marcos de las puertas de sus casas. Y después entrarían a sus casas y comerían el cordero hasta que no quedara ¿qué? Hasta que no quedara absolutamente ¿qué? Nada. ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer? Dejarse llevar por Dios, a los que Dios había ¿qué? Dispuesto. Y fíjese que el Señor dice que Él pasaría aquella noche, y dice que no nos miraría a ninguno de nosotros. Él no pasó mirando las casas. Él dice: pasaré, miraré la sangre y pasaré por alto. ¿Qué es lo que iba a mirar el Señor? La sangre. Porque solo la sangre era la que justificaba. Sí. De una manera especial, el pastor Fabián Liendo decía que los sacrificios del Antiguo Testamento cubrían el pecado, y cubrían el pecado, pero tenía un problema todos los sacrificios del Antiguo Testamento, que aunque otorgaban perdón, no libraban al pecador de la condición que tenía. Los sacrificios del Antiguo Testamento traían perdón, pero no libraban al pecador de la naturaleza de pecado. Pero el sacrificio de Cristo no solamente vino a traer perdón, sino que el sacrificio de Cristo vino
a librar al ser humano de la naturaleza de pecado. Y eso es glorioso, porque aquel día la sangre los libró del juicio, pero la sangre que los libró del juicio les dio entrada para que ahora estuvieran en casa. Ahora, ¿qué era lo que iban a hacer estando en casa? Comer del cordero. Una vez pintaban las puertas y entraban, como decía este varón, con una puerta bañada en sangre, y entraban a su casa lavados por esa sangre. Ahora, ¿cuál era lo que tenían que hacer dentro de sus casas? Comer el cordero hasta que no quedara nada. Y cuando usted come algo, eso que comió se vuelve parte de lo que usted es. En el caso de Cristo, no es que Dios se vuelve parte de nuestra, es que Dios hace que nosotros nos volvamos parte de Él. Nos volvemos parte de Él. Veré la sangre y pasaré el juicio. Y cuando pasó el juicio, porque vio la sangre, nos proveyó la vida que Él quiere manifestar en cada uno de nosotros. De manera que lo que nos da libre acceso al lugar santísimo para tener gracia y misericordia para el oportuno socorro es Cristo. Por la sangre de Cristo tenemos libre acceso al lugar santísimo. Pero no nos presentamos nosotros. Él presentó su sangre y después Él se presentó delante del Padre. Cuando presentó su sangre, ¿en quién nos había puesto? En Él. Y ahora, después de haber derramado su sangre, nos había puesto en Él. Y cuando se presentó delante del Padre, ¿en quién nos presentó? En Él. De manera que nuestro acceso al lugar santísimo solo es provisto por una persona, por la gloriosa persona del Señor Jesucristo. Quiero terminar con esto de Isaías 53. Vaya conmigo allí. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? El pecado de todos nosotros. Investigué un poco acerca de qué es esto del descarrío de las ovejas, ¿sí? Porque está un poco lejos de lo que nosotros contemplamos, ¿sí? Porque normalmente nosotros pensamos que cuando una persona dejó de congregarse, entonces se descarrió. Anda descarriado porque no volvió a venir a reunirse en el grupo donde nosotros nos reuníamos. Entonces, muchas veces catalogamos este tipo de cosas. Pero una oveja en lo natural se descarría cuando se pierde o se separa del rebaño. Pero el mayor descarrío de la oveja se da porque pierde la guía del pastor, entendiendo que no es este pastor. Este pastor solo cumple una función. El verdadero pastor se llama Jesucristo. Él es el buen pastor que su vida dio ¿por quién? Por las ovejas. De manera que una ovejita se descarriaba porque perdía la guía ¿de qué? Del pastor. Y esa oveja que se descarriaba no podía volver al rebaño por sí misma. Por eso el pastor tenía que salir ¿a qué? A buscarla, como narra la escritura respecto a la oveja perdida. Y salió el pastor a buscarla hasta que la encontró. Y cuando el pastor la encontró, dice la escritura que vendó sus heridas y la puso sobre sus hombros para traerla de regreso ¿a quién? A casa. De manera que la única manera de que el pastor la trajera de regreso a casa, en lo natural la puso sobre sus hombros. Pero ese la puso sobre sus hombros es que literalmente la única forma de que la oveja regresara al redil, de que la única manera de que la oveja regresara al corazón del Padre es que regresara en el pastor. Era la única manera. Por eso el pastor vino y dio su vida por las ovejas. Y cuando dio su vida, nos puso en él, para que cuando él regresara,
la única manera de regresar al redil era regresar en el pastor, y la única manera de regresar al corazón del Padre era regresando en el único pastor que nos ha llevado de regreso al corazón. No hay pastor humano que nos lleve de regreso al corazón del Padre. El único es el príncipe de los pastores, el pastor del Salmo 23, aquel que nos enseñó que si Él es nuestro pastor, jamás nos faltará Él. Y aunque nos faltara todas las cosas, si no nos falta Él, ya estamos plenos, ya estamos completos. Por eso vemos que cantidad de gente, ¿cierto?, no le importó vivir en cuevas, vivir despojados de sus cosas. Es más, la Escritura dice que en sus comienzos la iglesia, aún con gozo, enfrentaba ser despojado de sus bienes. ¿Y por qué enfrentaba con gozo con eso? No era que estaba celebrando que le hubieran quitado lo que tenía. Lo que estaba celebrando era ahora el verdadero tesoro que tenía dentro de su corazón, que ya ahora había un pastor gobernando y guiando su vida eternamente y para siempre.